Asiento, con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez, y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse, y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Compañeros y compañeras, buenas noches. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentra con nosotros aquí en el Presidium el compañero Jacinto Sánchez de Chilpancingo Guerrero, nuestra dirigente estatal en el Estado de México, la compañera Celina Trujillo, nuestro compañero ex oficial mayor de Tula Hidalgo, José Alfredo Jiménez, nuestra compañera dirigente en Querétaro, la maestra Patricia González Miranda, nuestra compañera dirigente joven en Mazatlán, Sinaloa, Fabiola Torres. Como cada 8 días, nuestra compañera de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. También se encuentra en este presidium exdiputada federal por Tecámac, la compañera Nancy Claudia Recendis. Y desde luego nuestra compañera dirigente en Álvaro Obregón, Rosario Morales. Y desde luego no puede faltar en esta asamblea semanal nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones con el tema de deporte y educación, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Jacinto Sánchez. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Reciban un cordial saludo de los guerrerenses interesados que estamos luchando a favor del deporte y la educación, no solo de Guerrero, ahora es para todo el país de México. Les quiero informar que la semana pasada, siguiendo con el trámite que hicimos el pasado 22 de septiembre, con las peticiones que le hicimos a la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, donde le pedimos capacitación y certificación de los maestros de educación física de nivel básico al superior, se contrate a maestros de educación física en planteles donde haga falta, se dé oportunidad de seguir estudiando a los jóvenes que demuestren que hacen deporte competitivo
y que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que tienen alguna discapacidad se les den las facilidades para que tengan acceso a la educación pública en todos los niveles. Estos 4 temas los tratamos ya con el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Guerrero, el profesor Ricardo Castillo Peña, el director de Educación Física en el Estado, de la Secretaría y personal de esta dependencia. Recibieron con agrado nuestras propuestas que ya hemos comentado en algunas reuniones anteriores aquí e hicimos algunos compromisos para que se vaya avanzando en el tema, al menos en el Estado, y principalmente en las zonas más marginadas que tenemos, que son 3, que es la zona indígena, la montaña de Guerrero, la Costa Chica con los afromexicanos y la región de la Sierra, que también son lugares apartados de difícil acceso y falta de caminos. Les hemos dicho que en todo el país se han construido muchas canchas de básquetbol, por ejemplo, y en todas las escuelas públicas. Por ejemplo, un kinder tiene una cancha de básquetbol con medidas reglamentarias a veces para que jueguen puros adultos. Y hemos propuesto que en esas canchas de los planteles escolares se habilite para que se instalen 2 canchas infantiles, para que tengamos 3 canchas en una. Estuvieron de acuerdo y nos dijeron que nos van a invitar para el primer arranque de esas instalaciones, de esos tableros infantiles en la región de la montaña, y además también están de acuerdo en que se dote de material deportivo y didáctico para los niños y se mantengan más ocupados en los planteles escolares. No olvidemos que los niños más traviesos, más inquietos, son los que van a ser los mejores deportistas, pero siempre en la casa o en las escuelas los apartan y los tenemos como niños que no ponen atención, pero esos niños tienen más habilidades que otros y pudieran desarrollar su talento en el deporte, en la educación, en otras actividades de intelectualidad o culturales, artísticas incluso. Entonces, hemos tenido una buena recepción. Vamos a buscar también, entre todos les comenté, la manera de que en lo que llega la capacitación y la certificación de los maestros de educación física, de todos los niveles, se empiece a tener pláticas con los maestros de educación física para en esos lugares apartados de nuestro estado se les oriente para que se comprometan más y se utilicen materiales de la región para hacer juegos, hacer implementos deportivos y los niños empiecen más su desarrollo físico, psicomotriz. Estamos muy contentos hasta ahorita, que quizá algunos digan de septiembre a la fecha ya pasaron varios meses, pero recordemos que en nuestro estado vino un proceso electoral. Desde abril del año pasado quisimos iniciar estas pláticas con la Secretaría de Educación Guerrero. Le hicimos llegar un oficio al anterior secretario de Educación en nuestro estado, Heriberto Huicochea. Nunca nos contestó el documento, no nos hicieron caso y dijimos, vamos a esperarnos, viene el proceso electoral, vamos a ganar en Guerrero la gobernatura, y lo logramos y ahora estamos ya iniciando esta tarea que debiera ser en todos los estados, en todos los municipios. Aquí la invitación es que los directores de educación
de todos los municipios, los regidores de educación de todos los municipios, coordinen esfuerzos para que se vaya haciendo esto realidad más pronto. Los directores del deporte de todos los municipios también deben de integrarse en estas tareas. Así que estamos muy contentos, sabemos que vamos por la ruta correcta y no hay otra manera de cómo podamos mejorar en nuestro país, en todo este desorden que hay, en toda esta descomposición social. Por eso nuestra propuesta es y ha sido y va a ser seguirle apostando a la educación y al deporte para que en el futuro tengamos a mejores ciudadanos. Guerrero debe ser ejemplo de cómo se trabaja en el país, pero los que tengan la oportunidad y nos puedan ayudar desde sus municipios y sus estados, háganlo. Tenemos que unir esfuerzos para que esto se haga realidad. Estoy muy agradecido con ustedes, con el Movimiento Nacional por la Esperanza, porque es la organización que nos ha dado el cobijo para seguir en esta tarea y esperemos que esto sea una realidad más temprano que tarde. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jacinto, por esta información. Y ahora continuamos con el tema de ratificación de mandato con la compañera Fabiola Torres. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer a todos los que están aquí presentes y a los que nos siguen por redes sociales también. Gracias por la presentación. Soy Fabiola Torres, soy de Mazatlán, soy militante de Morena, me considero obradorista y bueno, tienen una aliada más en Mazatlán de este gran movimiento que es el Movimiento Nacional por la Esperanza, liderado de excelente manera por el profesor René Bejarano, a quien le agradezco mucho esta invitación y también la oportunidad que me da de involucrarme y estar en este movimiento. Hoy les quiero hablar de la ratificación de mandato. Les comento que yo estuve en la recabación de firmas, me organicé en Mazatlán con hombres, con mujeres, con compañeros de lucha, obviamente también en representación del MNE, y esa experiencia fue muy bonita. Lo mejor de esa experiencia fue la gente, lo que la gente nos decía, el respeto, la admiración, el cariño que la gente le tiene a nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sin duda fue una experiencia muy importante y yo los invito a que juntos informemos a la población. Hace falta muchísima información y nos enfoquemos en las dos tareas que tenemos hoy muy importantes, que es la reforma energética y que es la revocación de mandato. Hay que informar a la gente, hay que darle prioridad sobre cualquier interés de cualquier tipo. Creo que esto es prioridad para todos y los invito a estar informando a la gente. Lo vamos a lograr porque siempre lo hacemos y vamos a darle a nuestro presidente los más de 30 millones de firmas y esos más de 30 millones de ratificación de mandato para demostrar que el cariño es genuino, el de la gente, y eso sí no lo puede ni apagar, ni opacar, ni ocultar ni la oposición, ni el INE, ni nadie. Vamos a demostrar que sigue siendo un honor estar con Obrador. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Y claro que sí, le vamos a demostrar al INE que con pocas casillas vamos a llegar a los más de 30 millones de votos que requiere nuestro presidente. Y ahora para saludos, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Nancy Claudia Reséndiz. Muy buenas
tardes, noches a todos los compañeras y compañeros, a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Pues para mí es un placer y agradezco la invitación que me hace el profesor René Bejarano a este movimiento. Creo que juntos y trabajando de la mano vamos a hacer un excelente papel y creo que con el liderazgo del profesor René pues tenemos el éxito seguro. Agradezco muchísimo la invitación, quedo a sus órdenes y a trabajar por esa cuarta transformación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera, por los saludos. Y ahora para temas internacionales le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, me da mucho gusto saludarlos hoy nuevamente para comentar sobre lo acontecido el pasado domingo 6 de febrero. Y es que el pasado domingo se llevó a cabo en Costa Rica elecciones generales para elegir al que será el próximo presidente en ese país, al vicepresidente de la República, y también eligieron a 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Y bueno, esta contienda que contó con una muy nutrida participación de candidatos, porque en la boleta hubieron 25 candidatos, imaginemos la cantidad, pues desafortunadamente no fue pues aún suficiente los votos que obtuvieron ninguno de ellos para que uno lograra obtener ya la presidencia de ese país, ya que según la Constitución de Costa Rica se necesita el 40% de los votos hacia un candidato para que ya no se realice una segunda vuelta y él sea definido como ganador. Entonces, pues dados los resultados, se va a llevar a cabo una segunda vuelta de elecciones que ya está programada para el próximo 3 de abril, y bueno, en esta únicamente participarán los dos candidatos más votados de estos primeros comicios. Los más votados fueron José María Figueres, que él ya fue presidente en Costa Rica entre 1994 y 1998, y él participó en esta ocasión por el Partido Liberación Nacional y obtuvo un poco más del 27% de los votos. En segundo lugar quedó un economista, digamos, totalmente nuevo en el ámbito político, que incluso fue un candidato, digamos, que gana con gran sorpresa, porque incluso las encuestas no lo ponían como uno de los mejores posicionados, que es Rodrigo Chávez, y él participó en nombre del Partido Progreso Social Demócrata y obtuvo un 16%. Y bueno, podemos ver con estos resultados pues que hay una importante diferencia en términos de lo que se obtuvo de votos, porque estamos hablando más o menos de una diferencia de 11 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar. Una diferencia importante para esta segunda vuelta que pues seguramente nos va a explicar o nos va a llevar al cuáles serán las negociaciones y qué es lo que buscará cada uno de los candidatos para obtener ya el triunfo en esta segunda ronda. Vamos a ver cómo es que se dan las cosas, pero bueno, el candidato ya en el sentido que resulte ganador en esta segunda vuelta tomará ya posesión del cargo el próximo 8 de mayo y pues tendrá que gobernar durante 4 años, es decir, de 2022 a 2026. Pero mientras esto sucede, pues a mí me gustaría compartir con ustedes cuando menos 4 cosas que hay que analizar de esta primer vuelta en Costa Rica. Uno es tantas candidaturas que se presentaron, 25 candidatos en la boleta. Pues primero las encuestas antes de que se definieran a los candidatos mostraban que en ese país había un nivel de indecisión, muy fuerte en la población. La población no, dada la crisis social, política que se está enfrentando, cómo el gobierno está resolviendo la problemática del COVID, pero también las subsecuentes de esta misma, pues la población no sabía a qué candidato le iba a dar su voto ni en qué partido iba a confiar. Se calculaba que un 30% de la población de ese país pues no se perfilaba aún por nadie. Entonces esto llevó a que pues los partidos pues definieran más bien a su candidato sin la necesidad de negociar o ir en coalición con otros partidos. Esto hizo, bueno, pues que se rompiera un récord histórico de partidos que presentaron sus propuestas. Entonces, pues esto
también, como era lógico, hizo que hubiera una dispersión de las intenciones del voto de los costarricenses. Otro punto es la alta abstención que hubo en esta votación. Según el Tribunal Supremo de Elecciones de ese país, se alcanzó un 41% de abstención en el voto, y esta cifra es importante en un país en donde pues siempre hay una nutrida participación democrática y ciudadana, y que no había alcanzado este número. Este número es la cifra más alta de todas las elecciones realizadas en ese país desde inicios del siglo XXI, es decir, más o menos 60 años no se había superado, no se había alcanzado el 40% de abstención. Y bueno, el tercer punto es cuáles son los perfiles que van a esta segunda vuelta. Esta segunda vuelta, que va a ser disputada en abril, pues está disputada por un lado un candidato que representa un partido totalmente tradicional, que ciertamente tiene una trayectoria política muy larga, aunque eso no es sinónimo de ejemplar también. Tampoco es que en su periodo de presidencia Figueres haya sido un excelente presidente, al contrario, fue un presidente pues con muchas críticas. Y por otro lado, un candidato que viene de una formación política totalmente nueva y que se ha dedicado la vida más bien al tema académico, al tema de investigación de la economía, y pues ambos candidatos también desafortunadamente cargan polémicas en sus espaldas bastante fuertes, uno pues muy señalado por el tema de corrupción, repito, sobre todo en su mandato del 94 al 98, y otro incluso acusado de acoso sexual, una acusación que incluso lo hizo dejar un cargo muy importante en el Banco Mundial. Y pues bueno, estos perfiles tan contrarios pues son los que se van a enfrentar. Habrá que ver cómo es que se dan las coaliciones, las negociaciones y qué es lo que decide el pueblo de Costa Rica. Y por último, el último punto que quiero compartirles es estas nuevas fuerzas que ya quedaron en la Asamblea Legislativa de ese país. En cuanto a la integración del Congreso, pues se van a quedar ya definidas por el porcentaje de votación 6 fracciones en este Congreso. A diferencia del pasado, se tiene una bancada menos, es decir, la pasada empezó con 7 fracciones, esta se queda con 6. Y de los 57 curules, 35 pues van a ser ocupados, digamos, por las 3 fuerzas tradicionales de ese país. Es decir, me refiero al Partido Liberación Nacional, que ha tenido representación en el Ejecutivo, también se queda la Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio, en donde se agrupan los partidos de izquierda de ese país, que se queda pues con una representación baja, que es 6 curules de estos 57 que se tienen. Entonces, pues los restantes, que serían 22, se quedan también, un dato importante, en 3 nuevas agrupaciones políticas que se crearon en estos comicios y que pues al final también representan, digamos, un acercamiento nuevo hacia la población, nuevas propuestas, perfiles frescos que pues han logrado ya tener representación con estos 22 curules en el Congreso de ese país. Entonces, pues estas son las 4 grandes reflexiones que podemos sacar de esta primera ronda en Costa Rica. Habrá que estar pendiente de cómo se van dando las agrupaciones políticas y cómo se van dando las negociaciones, qué tanto cambian los perfiles políticos o los discursos políticos de estos 2 candidatos, como hemos visto en otros países, para así poder cooptar a aquellos que no estaban muy de acuerdo con ellos, pero que ahora son necesarios para sumar los votos. Y también muy importante saber cómo es que van a apoyar las izquierdas de Uruguay a estos 2 candidatos, por quién se van a decidir, en el sentido que sea lo mejor para un proyecto, pues digamos, medianamente de centro izquierda para ese país, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar atentos. Y por último, quiero compartir con ustedes que, como recordarán, se dio hace ya 3 años, se estableció el programa Sembrando Vida, este programa emblema del Gobierno Federal de México, se estableció en El Salvador hace ya, repito, 3 años.
Y este programa que fue implementado con el apoyo del Gobierno de México para atender, digamos, el tema del flujo migratorio y también impulsar el desarrollo en la región, como parte de este plan de desarrollo para la migración que implementó Andrés, sobre todo en el triángulo de Honduras, Guatemala y El Salvador, pues bueno, ha sido afortunadamente muy positivo. Esta semana el Gobierno de México, en específico el canciller Marcelo Ebrard, anunció algunos de los resultados que habían ya dado ese programa en El Salvador y afortunadamente se están cosechando buenos resultados de esta cooperación. Actualmente, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería de ese país, el programa atiende 20 municipios y lo importante es que estos 20 municipios pues, fueron elegidos porque son los que registran los mayores índices de migración, violencia y pobreza. Y ustedes me preguntarán que por qué quería pues, comentar esto en la asamblea de hoy. Y es porque primero, pues no fue sencillo que se implementara un programa así, una idea piloto en México que se implementara en otros países, es decir, que se pasara a un programa de un país a otro. No fue sencillo, primero, por el apoyo económico que implica y que es necesario para poder impulsar ese tipo de programa. Pero además porque también hubieron muchos bloqueos en las negociaciones mismas que se tenían que hacer para la implementación. Y un ejemplo de ello que me permito rescatar es que cuando el Gobierno de México dijo que se iba a impulsar ese programa en estos 3 países, pues el gobierno en ese momento encabezado de Estados Unidos por Donald Trump dijo que estaba bien, pero que él iba a poner el 25% más de impuesto a las exportaciones que salieran de ese programa. Entonces, pues el Gobierno de México tuvo que pues hacer uso de su diplomacia, sentarse a negociar y decir que pues por ahí no iba el camino, cuál era el propósito y por fin logró que pues el Gobierno de Estados Unidos desistiera de esa decisión. Y así muchísimas otras cosas que en el camino pues se fueron enfrentando, pero repito, afortunadamente pues ha tenido buenos resultados ese programa, los números muestran que sí se ha ayudado a una parte importante de esa población que se ubica en esos 20 municipios y por otro lado, pues también esto muestra la arista internacionalista que tiene la Cuarta Transformación, esta arista que está basada pues en una gran y humana cooperación que busca precisamente el bienestar y el desarrollo de la región, de las y los ciudadanos de la región de América Latina y el Caribe. Entonces, por eso me parecía tan importante compartirlo, para que tengamos presente que no solo la Cuarta Transformación está llevando cambios a cabo en nuestro país, sino también está logrando traspasar muchas fronteras que afortunadamente se están reflejando en un bien para las y los ciudadanos de la región y del mundo. Entonces, pues muchas gracias, queridos compañeros y compañeras, que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias, Itzel, por este panorama internacional. Y le damos la bienvenida a nuestro gran Movimiento Nacional por la Esperanza, al gran liderazgo que representa en su estado el compañero José Alfredo Jiménez, el cual le cedo el micrófono para que nos dé un mensaje. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Saludo al Presidium con afecto, muy en especial a nuestro líder, profesor René Bejarano. Muchas gracias por la inclusión, profesor. También a nuestra compañera Celina Trujillo. Muchas gracias, compañera. Comentarles que su servidor ya desde hace 4 años aproximadamente seguía muy de cerca el movimiento. Tuve la oportunidad de convivir con nuestro líder en 3, 4 ocasiones. Me abrió la puerta amablemente, pero hoy de verdad celebro y mi equipo estamos de manteles largos porque hoy nos incluimos de manera directa y con todo a este gran movimiento. Como ustedes saben y como les comentaban, su servidor, soy exoficial mayor del municipio de Tula de Allende y me sumo a la campaña de nuestro candidato Menchaca Salazar por Morena. Pero me sumo a este movimiento porque hay algo que lo distingue y yo que lo he seguido muy de cerca me he dado cuenta que somos aliados de nuestro presidente de la República, pero tenemos una organización y pugnamos por el buen vivir. Y eso nos hace
participar de manera profesional en los destinos tanto de nuestro país, de nuestros estados y de nuestro municipio. Muchas gracias de verdad, profesor, por la inclusión, y sepan todos, compañeras, compañeros, que en el estado de Hidalgo tienen un amigo y vamos a ser promotores incansables del buen vivir. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por el mensaje, compañero. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí, como cada semana, en la asamblea del MNE. En esta ocasión, la correspondiente a este martes 8 de febrero del año 2022. Como lo hacemos cada ocasión, le damos seguimiento a la estadística de la pandemia desde que inició. Estamos pues en un total de casos a nivel mundial de casi 400 millones de personas contagiadas. Vamos a llegar a 6 millones de fallecimientos, desafortunadamente, aunque a nivel mundial se han aplicado ya 10.071.218.114 dosis. De todos modos, la pandemia no ha terminado. En México superamos la cifra de contagios de 5 millones y también la cifra de defunciones a nivel nacional de más de 300,000. Pero, así como la cuarta ola creció muy rápidamente, está decreciendo también muy rápidamente, y esto se alcanza a ver en la gráfica, en donde hay un descenso acelerado en el número de personas contagiadas. Ojalá siga bajando a ese ritmo y no surja otra variante que haga que haya un nuevo repunte. Eso mismo se refleja en las personas que han requerido hospitalización o ventilador o concentrador de oxígeno. También se observa un decremento significativo que tiene que ver con que se siguen aplicando muchas vacunas en las diversas modalidades. En total ya son casi 170 millones de dosis distribuidas en las diversas edades y etapas o fases, ya sea los que apenas llevan una primera dosis, los que ya tienen el esquema completo con la tercera, pero se sigue avanzando en este objetivo, como se puede observar en la estadística correspondiente y en la cobertura de personas por grupos de edad y el porcentaje que representa. Y aquí se observa también el tipo de vacunas recibidas según las dosis de diverso tipo que se han venido aplicando desde que empezaron a aplicarse, según los laboratorios que las han aplicado. Tenemos ya en semáforo naranja la parte norte del país, ya no hay ninguna entidad que esté en rojo, hay otras que están en amarillo y tenemos ya 4 en semáforo verde, lo cual pues es una buena noticia, pero todavía no podemos darnos por satisfechos porque sigue habiendo muchos contagios y desafortunadamente fallecimientos, aunque la mayoría de las personas que han fallecido, no todas, pero la mayoría tienen que ver con comorbilidades o porque no se habían vacunado. Dentro de los temas de la semana, una buena noticia se refiere a la vacuna patria. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó
que el ensayo clínico de la vacuna patria contra COVID-19 que desarrolla el Gobierno de México está en muy buen curso, pues se ha demostrado que es segura. Y esto pues va a permitir, cuando exista, que ya no tengamos que depender de la importación de vacunas y que México sea autosuficiente y que, como se prevé, pues nos tengamos que estar vacunando cada año probablemente, pero ya con algo rutinario, como sucede con la vacunación contra la influenza. El sistema COVAX también es importante lo que ha informado, pues el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el compañero Marcelo Ebrard, informó que México recibirá en febrero 18 millones de vacunas de AstraZeneca contra COVID-19 a través del mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX es el mecanismo de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, que con base a las aportaciones de los diversos países miembros le van asignando vacunas. En nuestro caso, pues vamos a recibir 18 millones de vacunas AstraZeneca que se van a utilizar como vacunas de refuerzo. En lo que se refiere a las reformas prioritarias, las reformas constitucionales impulsadas por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la eléctrica, la electoral y la Guardia Nacional, permitirán concretar el proceso de transformación nacional, además de estar en línea con la causa social y nacionalista de la Constitución mexicana promulgada el 5 de febrero de 1917. También se anunció, con respecto a la reforma administrativa, nuestro presidente dijo que luego de que se discutan estas 3 reformas que ya mencioné, se promoverá una adicional para que sean absorbidos órganos de gobierno y autónomos. Algunos de los órganos que serían absorbidos, órganos de gobierno, son el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, y el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad, CONADIS, que pasarían a la Secretaría de Bienestar, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es CONAPRED, que pasaría a la Secretaría de Gobernación, y el Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, que pasaría a la Secretaría del Trabajo. En este caso, como no se requiere una reforma constitucional, es más fácil que avancen porque son reformas de leyes. En el caso de los autónomos, ese es más complicado porque se refiere a órganos constitucionalmente autónomos, como es el INE, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que esos, como están en el texto constitucional, requerirían una mayoría calificada. Por otra parte, la Secretaria de Economía anunció un nuevo plan de reactivación económica, esta vez en colaboración con la iniciativa privada. La nueva estrategia, que busca potenciar la que se presentó hace un año, se da en un contexto en el que la economía mexicana acumula 2 trimestres consecutivos en relativa contracción. Son 4 pilares: el mercado interno y el empleo, el fomento a la inversión, el comercio internacional y la competitividad. En capacitar a las micro, pequeñas y medianas empresas para mejorar la productividad y la competitividad, y capacitar para el desarrollo de habilidades para la industria de servicios. COFEPRIS, el Infonavit y la Banca de Desarrollo serán habilitadores para poder acelerar el proceso de la reactivación. Se instaló una mesa de seguridad rumbo a las elecciones de este año 2022, que tiene que ver también con la ratificación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se dieron a conocer que los secretarios de Gobernación, de Seguridad Ciudadana, el presidente del INE, el secretario de la Defensa y el fiscal de la FEPADE se integrarán a esta mesa de seguridad interinstitucional para garantizar la ejecución pacífica de los comicios mencionados. El Servicio de Administración Tributaria informó que las rentas vitalicias, los planes de ahorro u otras formas de retiro estarán exentas del pago de impuestos sobre la renta
durante el ejercicio fiscal del año 2022, siempre y cuando los ingresos no excedan los 43,000 pesos al mes. El INE publicó la convocatoria para la consulta de ratificación del mandato, en la cual confirma que se instalarán solo 57,300 casillas y que a partir del día 8 de febrero las autoridades del país entrarán en periodo de veda hasta el próximo 10 de abril, fecha de la jornada de votación. Esta decisión implica que hagamos un esfuerzo muy grande para lograr que esta ratificación consiga los votos deseados. Normalmente se instalan en los procesos de este tipo 160,000 casillas. El INE pues confirma su intención de sabotear, porque esa no es otra la palabra, la consulta, pero porque solo va a instalar 57,300, es decir, poco menos, 100,000 menos en números globales. Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues redoblar nuestros esfuerzos para asegurar una copiosa votación. ¿Cómo se puede lograr? Pues haciendo todo lo necesario para que la gente vaya a votar. Si logramos que voten 700 personas por casilla, casi llegaríamos a los 40 millones de votos, serían 39,900,000. ¿Es posible? Sí es posible. Claro, hay que vencer el problema de la distancia. Para que haya 700 votantes, tiene que haber un promedio de un votante cada 51 segundos, más o menos, si la casilla se instala a las 8 de la mañana y se cierra a las 6. Pero recuerden que si hay gente formada al final de la jornada, se cuentan los que están formados y la casilla se cierra hasta que vote el último de los formados. ¿Cuál es el reto, sobre todo en las zonas alejadas? Pues asegurar que la gente vaya a votar. Entonces hay que organizarse. No basta con que individualmente cada quien vaya a votar, sino tenemos que hacer un esfuerzo de organización ciudadana y territorial para lograr que la gente concurra a las urnas. No puede haber acusaciones de acarreo, toda vez que las casillas van a estar muy lejos. Entonces puede haber esfuerzos ciudadanos de transportación. Pues yo podría prestarles en nuestro avión presidencial, pero no alcanzaría para andar dando tantas vueltas. Así es que lo mejor es que se consigan transportes ahí en Maatlán, como le dicen ahí a la gente, pues que consigan pulmonías, que son como les llaman a las camionetas allá por esa región. Hay otros medios de transporte. Aquí en la Ciudad de México, pues aunque esté lejos no es tanto, pero donde sí es complicado pues es en entidades como Chihuahua, Coahuila, Sonora, en donde pues puede que las casillas pueden estar a 150 kilómetros, que es casi como ir de aquí a Querétaro más o menos. ¿A cuántos kilómetros está Querétaro? 200 y tantos, ¿no? Pues más cerquita, de aquí a Puebla, imagínense. Y ni modo que cada quien se vaya por su lado, así es que lo mejor será organizar la votación y para eso tenemos el tiempo justo. Hay que ir a visitar a nuestros amigos, conocidos, familiares, simpatizantes, que haya un esfuerzo muy importante para lograr una copiosa votación y que este mecanismo sea una denuncia de todas las triquiñuelas del INE para impedir que la gente ejerza su derecho a la ratificación del mandato. Por otra parte, el Grupo Carso de Carlos Slim y el Banco Inbursa llegaron a un acuerdo reparatorio con los familiares afectados y las víctimas de la caída de un tramo de la línea 12. Además de los acuerdos reparatorios, en octubre pasado, Grupo Carso anunció que asumiría los costos de reconstrucción y rehabilitación de la línea 12. Esto es importante resaltarlo porque ha sido uno de los temas para denostar a la Cuarta Transformación.
En enero, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró un aumento mensual de 142.271 puestos de trabajo, la cifra más alta de inscripciones desde que se tiene registro, para alcanzar un total de 20.762.419 empleos formales. En el desglose por entidad federativa destacan Quintana Roo, Tabasco y Baja California Sur, con aumentos anuales por arriba del 14%. Luego del enfrentamiento entre estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y elementos de la Guardia Nacional ocurrido el viernes en una caseta de cobro en la carretera México-Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los papás de los estudiantes normalistas para que los convenzan a los estudiantes, de que la violencia no es el camino para conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014. Dijo el presidente, el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción. No puede haber rebeldes sin causa, que dialoguen. He dado la instrucción de que los reciban y que haya diálogo. Por otra parte, este día sábado 5 pasado, se hizo una autollamada convención morenista. John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, encabezó la convocatoria de la llamada Primera Convención Nacional Morenista, realizado en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, y que cerró los trabajos con una serie de resolutivos que van desde promover la renovación inmediata de las comisiones nacionales de honestidad y justicia y de elecciones del partido, hasta la realización inmediata de un Congreso Nacional extraordinario con el fin de renovar en su totalidad el Comité Nacional. Al respecto, sí que es conveniente que fijemos una posición. Son respetables todas las opiniones que se vierten en torno a la vida interna de Morena y sus aliados, pero no podemos perder de vista la situación en la que nos enfrentamos. Estamos en medio de una aguda confrontación entre las fuerzas opositoras a la Cuarta Transformación y las fuerzas democráticas y progresistas. Atizar la división interna, priorizar la lucha interna en estos momentos, lo único que puede hacer es debilitarnos. No se trata de impedir que haya crítica y autocrítica, pero esta tiene que hacerse de manera responsable y no puede ser la prioridad la lucha interna, donde tenemos que sacar adelante la ratificación del mandato, tenemos que sacar adelante las elecciones en 6 gobernaturas, en otras 6 entidades, y tenemos que asegurar que otros proyectos y reformas sigan avanzando. Lo mismo que convencer a la población de que los infundios, de que está siendo víctima el proyecto de la Cuarta Transformación, no tiene asidero con la realidad. Se ha enderezado una campaña de desprestigio desde que se publicó, por ejemplo, la información falsa de la fábrica de chocolates Rocío, que se hizo un escándalo, se dijo que había tráfico de influencias, nunca se comprobó, colateralmente pues la fábrica y la marca de chocolates se dio a conocer y hasta vendió sus más chocolates, pero ¿cuál era el objetivo? Dañar. Lo mismo que la información dolosa, atribuida, y comparar la casa que rentó el matrimonio de José Ramón López Beltrán con la señora Adams, pues fue una casa rentada, no es propia y no se ha acreditado ningún tráfico de influencias. No se ha acreditado que fuera propiedad de la empresa petrolera que se dijo, sino que era propiedad o es propiedad de un ejecutivo que además no trabajó en México y que la rentó y que no se sabía que se la rentaba al hijo del presidente, que además ya no ocupa. La Casa Blanca era, o se dijo que era propiedad de la esposa del entonces presidente y fue producto de negociaciones con un empresario constructor conocido por sus relaciones con el presidente. Y por eso, pues también es necesario, respetando a los medios de comunicación, pues que los medios no puedan
reclamar que no se les critique o que no haya derecho de réplica. Si un medio acusa o señala a un personaje, un individuo, un ciudadano de algo, pues el ciudadano, y más en este caso el presidente, pues tiene derecho a replicar y a informar de algo cuando es falso, que fue lo que hizo el presidente, y entonces se dice que hay ataques a la libertad de expresión. No es así, porque ya quisieran en otros países tener la libertad para poder injuriar, como lo hacen al presidente. Hay delitos en España, por ejemplo, se castiga las injurias a la corona. No se puede ofender ni al rey ni a la reina en Inglaterra. En otros países se encarcela a los que injurian a los responsables del Estado. Aquí, con majaderías, insultos, mentiras, se ha venido denostando al presidente y se ha abusado incluso de esa libertad, y ahora pues se molestan porque se les contesta, y cuando muchas veces enderezan campañas calumniosas como la que sufrió el ingeniero Cárdenas, por ejemplo. Acuérdense cuando él era jefe de gobierno, allá de 1997 al 2000, asesinaron a Paco Stanley. Después se descubrió que ese locutor y personaje de la televisión pues tenía algunos problemas de adicciones, pero en ese entonces hubo un linchamiento mediático de las televisoras, incluso llegaron a pedir la renuncia y a culpar al ingeniero Cárdenas por una ejecución cometida pues en la Ciudad de México, como si hubiera sido su responsabilidad. Hace poco, en la campaña interna para la alcaldía en la Cuauhtémoc, un periódico nacional me vinculó a mí con la mafia romana, imagínense, en primera plana. Nunca comprobaron nada, pero durante 8 días en la televisión salía la noticia para desprestigiar. Y eso sigue haciéndose de manera regular. Entonces, es bueno que haya contrapesos para las mentiras y las infundios, pero también es bueno que haya respuestas. Y la organización es la mejor respuesta. Hay que difundir la versión que tiene que ver con la realidad y no difundir las mentiras que se vienen aplicando por los medios y en las redes sociales principalmente. Y por eso también pues hay que señalar que desafortunadamente en esta ocasión no coincidimos con las críticas que el ingeniero Cárdenas hace a la 4T. Creo que es injusto. Yo recuerdo que cuando participaba yo en su gobierno, allá en el 98, se hicieron igual muchas críticas contra el gobierno de Cárdenas, injustas, y yo creo que ahora las críticas que él hace al gobierno de Andrés Manuel son injustas. Es respetable la figura del ingeniero Cárdenas, pero eso no quiere decir que lo que él afirma de que no hay ningún avance, de que estamos en un franco deterioro, que no se ha hecho nada prácticamente, pues no es correcto. Es algo que desgraciadamente, de manera trágica, coincide con los argumentos de la derecha. Y por eso tenemos que también hacer este tipo de señalamientos sin propiciar tampoco ningún conflicto interno. Aunque ya ha habido respuestas en Estados Unidos en otro tema, ahora hay que resaltar que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, admitió que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es necesaria y que se deben entender las razones del presidente. Esto es algo insólito por el personaje y eso es algo que debemos resaltar. Por otra parte, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, viajará a la Ciudad de México el miércoles y se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios gubernamentales
Kerry tendrá como objetivo aumentar la cooperación en la crisis climática, incluida la expansión de la generación de energía renovable, la lucha contra la contaminación por metano, la transición al transporte de cero emisiones y el fin de la deforestación, informó el Departamento de Estado en un comunicado. Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, celebró que el programa Sembrando Vida en El Salvador continúe cosechando resultados, después de casi 3 años que arrancó con la finalidad de atender el flujo migratorio e impulsar el desarrollo de la región. Como ya dijo Itzel, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica, que se celebrarán el próximo 3 de abril, después de que en la primera ronda, celebrada el pasado domingo, ningún candidato obtuvo el 40% de los votos necesarios para alzarse con el cargo. Ya se hizo la caracterización de quienes van a competir en la segunda vuelta: Figueres y Chávez, que es otro Chávez, hay de Chávez a Chávez. Aquí está el cuadro de los temas y los personajes que suman y restan durante la semana, se los dejamos para que lo analicen. Por los temas mediáticos, esta semana hubo un ligero descenso del porcentaje de aprobación semanal de Andrés Manuel, sin embargo, pues no hay mayor caída, sigue siendo un porcentaje muy alto en los temas que se refieren a la economía, la seguridad, la corrupción. Obviamente el tema económico y de seguridad pues es el más difícil. Por otra parte, compañeras, compañeros, como seguramente se enteraron, el encuentro municipalista que se iba a realizar el pasado domingo fue suspendido por la contingencia sanitaria, pero también hay que decirlo que no se quiso dar pie a que la convención, llamada autoconvención, que hicieron un día anterior, sirviera para armar provocaciones en ese encuentro municipalista. Como ustedes han visto, en algunos estados, en Durango, en Aguascalientes, algunas personas poco responsables han increpado al presidente nacional de Morena, le han arrojado objetos y los medios han exagerado eso. Y no se quiso dar pie a otro espectáculo bochornoso y se actuó con cautela. Pero se va a hacer el encuentro y se convocan realmente ya 2 actividades que les queremos informar. Uno, como el 8 de marzo, ustedes saben, es el Día Internacional de la Mujer, se va a hacer un acto de apoyo a las mujeres, protagonizado por las mujeres militantes de la Cuarta Transformación, senadoras, diputadas, gobernadoras, presidentas municipales. No es un acto solo para mujeres, pero predominantemente participarán las mujeres. Eso será el sábado 5 de marzo. Ya les informaremos dónde va a ser. Y el día 6 de marzo se va a hacer el encuentro municipalista, que también estamos buscando el lugar. Les informaremos oportunamente. ¿Mandé? Al parecer va a ser en el World Trade Center. Bueno, entonces ya si se confirma, pues ya les vamos a decir para que acudan y nos acompañen como lo habíamos previsto. Vamos a estar realizando trabajos como lo hemos hecho durante todos estos meses, atendiendo a muchas compañeras y compañeros, pero para fijar una posición más precisa acerca de los retos de la izquierda mexicana rumbo a la sucesión presidencial del 2024, vamos a hacer una conferencia, voy a impartir una conferencia el día 19 de febrero durante la mañana en Acapulco. Los vamos a invitar, todos los gastos serán pagados por ustedes, si deciden acudir, nosotros no les vamos a ayudar, pero yo creo que si rompen el cochinito, empeñan las joyas de la abuela o en fin, buscan la manera de acudir, pues serán bienvenidos. Si no, de todos modos, aquí le vamos a pedir a Eder y a su equipo que se trasladen porque lo vamos a transmitir por las redes sociales, vía Zoom, allá
vamos a estar con los compañeros de Guerrero, pero el tema que queremos abordar es el de los retos de la izquierda mexicana en la perspectiva de la sucesión presidencial del 2024. Es un tema importante, muchos compañeros nos preguntan, porque como se sabe, hay compañeros que simpatizan con Marcelo, otros que simpatizan con Claudia, otros hablan de un caballo negro, como, aunque sea percherón, como el secretario de Gobernación, o de algún otro perfil que aparezca insólitamente, y desde luego de las críticas, los riesgos de ruptura, el distanciamiento de Monreal con la 4T después de las elecciones de pasado junio. También hay que evaluar cómo está la situación de Morena, qué retos tiene, sus alianzas con otros partidos, tanto a nivel local como federal, y también qué van a hacer las oposiciones, el PRI-PAN-RD, el Movimiento Ciudadano, qué perfiles y qué tenemos que hacer y qué no debemos hacer, cómo pavimentar el camino para asegurar la continuidad de la 4T. Desde luego son hipótesis, son tesis, pero hay que alimentar el debate político e ideológico, y por eso vamos a hacer ese evento desde Acapulco, porque nos invitaron los compañeros, pero están invitados. Si pueden ir a Acapulco, ahí al Hotel Camarena, pues serán bienvenidos, y si no pueden, pues desde las redes sociales se va a poder escuchar y ver. Les agradecemos mucho, les invitamos a seguir luchando, participando en pro de la nueva esperanza por el buen vivir. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, profesor. Y ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.